aquel abusador, docente y religioso, claramente veía que yo era un niño que no tenía una familia que lo cuidara, que lo protegiera. Me había casado con un abusador, había tenido mi hija y tuve que salir a defender a mi hija. Y allí fui víctima de este delito teniendo como agresor a un docente y religioso. Esa idea en sociedades machistas de que pasás a ser Ujú. una suerte de varón devaluado. Pero yo eso lo había dejado en el pasado creyendo que se puede dar vuelta a la página y seguir, Era algo que no podía pedirle ayuda a nadie. y que creemos que el silencio ha sido el mayor cómplice de los agresores. En mis viejos no podía confiar, sino todo lo contrario. Tuve la certeza de que a mí nadie me iba a cuidar. Hay un antes y un después que ya no tiene vuelta atrás. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Como siempre, el favor especial que les pido al iniciar el podcast, ayúdanos a suscribirte, a darle like, a dejar tu comentario para que esta red se siga extendiendo. Y más te voy a pedir que compartas porque hoy viene un episodio muy interesante y tengo unos invitados que vienen desde Argentina, Silvia Piceda y Sebastián Cuatromo. Perfecto, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, una alegría estar acá. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Para la gente que nos está viendo, que no lo conoce, platíquenos quiénes son, a qué se dedican y qué hacen por estos rumbos de México. Bueno, somos Adultos por los Derechos de la Infancia, una asociación civil de la Argentina que conformamos sobrevivientes del delito de abuso sexual en la infancia. Hace 14 años venimos trabajando a nivel social, a nivel público, primero por toda la Argentina y afortunadamente desde hace años por distintas partes del mundo, en la concientización con la sociedad acerca de este delito, compartiendo nuestras historias, nuestros testimonios, nuestras experiencias y también trabajando en el acompañamiento solidario de sus víctimas, especialmente de las personas adultas que están tratando de defender y de acompañar a niñas y niños víctimas en el presente, teniendo en cuenta que según el Consejo de Europa, la violencia sexual es algo que sufren 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. Es decir, somos el 20% de la población, por lo que de cada 10 personas que conocemos, 2 han sido víctimas, y si son niñas, niños o adolescentes, 2 lo están siendo, y de esas 2, 1 lo ha sufrido o lo está sufriendo. Por un familiar. Y ese camino público, colectivo, que nos tiene por distintos lugares del mundo, tenemos la dicha hoy de estar aquí en Guadalajara y en México, porque para este Mundial de Fútbol Masculino, junto con sobrevivientes de abuso de otras partes del mundo, creamos una campaña que se llama Cuidar la niñez es parte del juego, con el deseo de estar presentes en una fiesta global como es la de un Mundial de Fútbol, con nuestras historias, con nuestros relatos, con nuestras luchas, para seguir diciéndole al mundo que aquí estamos las y los sobrevivientes de abuso y también que aquí tenemos que estar como sociedad cambiando actitudes para proteger a la infancia frente a este delito. Y ciertamente está resultando maravillosa la experiencia de la campaña Cuidar la niñez es parte del juego aquí en tierra mexicana. Perfecto. ¿Ustedes dos son parejas, son compañeros? Sí, Son somos pareja y, bueno, y compañeros y en esta aventura de haber unido nuestro. Primero nos conocimos ambos con nuestros propios caminos de lucha. Sebastián venía de lograr el juicio y la condena del abusador de su infancia, más de 20 años después de cometidos los abusos, en el año 2012, y yo venía de estar defendiendo a mi hija de un progenitor abusador. Nosotros decimos progenitor o progenitora cuando los papás y mamás no cumplen con su función, porque creemos que ser papá o mamá es un rol, no te lo da el tema genético de sangre. En este caso, la hija mayor de este hombre me viene a avisar que había sido abusada sexualmente por él cuando tenía 11 años y mi hija en ese momento tenía 11 años y justamente viene Romina a avisarnos para que no le pase a la nena lo que le había pasado a ella. O sea, las víctimas de abuso fueron sus seres queridos. En el caso de Sebastián, no, fue él Ok. abusado sexualmente en la escuela por un cura y docente cuando tenía 13 años, y en mi caso, yo soy sobreviviente de abuso. En mi propia infancia, yo fui abusada por un tío y un compañero de trabajo de mi papá, pero yo eso lo había dejado en el pasado creyendo que se puede dar vuelta a la página y seguir,
y me tengo que encontrar que me había casado con un abusador, había tenido mi hija y tuve que salir a defender a mi hija, ¿no? Ujú. Y en esa situación, eh, con mi hija nos terminamos escapando porque el juez de familia determinó que éramos dos locas queriéndole arruinar la vida a un pobre hombre. Las dos locas éramos la hija mayor y yo, así que el Poder Judicial de la República Argentina no estaba decidido a cuidar y a proteger a mi hija, así que me tuve que escapar. Vivimos clandestinas, escondidas, intentando que, o sea, yo si tenía una certeza era que mi hija no iba a volver a tener vinculación con un hombre que había abusado de su otra hija. Y en ese camino nos conocemos con Sebas en el año 2012 y los dos con la idea clarísima de que la violencia sexual contra los niños no es un tema familiar, no es un tema de mala suerte, no es un tema individual o esto me pasó a mí porque en mi familia pasan estas cosas o en mi iglesia o en mi comunidad, sino que es un tema cultural, es un tema político y que creemos que el silencio ha sido el mayor cómplice de los agresores y el que ha perpetuado el delito, y por otro lado el que nos llenó de aislamiento y de culpa a las víctimas, y por eso salimos desde el 2012 hasta hoy públicamente a hablar del tema con nuestros testimonios en todos los ámbitos que nos invitan, por un lado, y por el otro lado conformamos grupos de pares, Ujú. donde es un espacio anónimo, en este caso desde la pandemia virtual, gratuito, donde nos reunimos todos los sábados sobrevivientes, adultos y adultas protectoras, parejas, amigos, cualquiera que sienta que la violencia sexual en la infancia realmente lo compromete en primera persona, aunque no te haya pasado, Ujú. puede participar del grupo de pares. A mí me gustaría que me contara un poquito su historia, no desde el morbo, sino del saber qué fue lo que pasó, por qué pasó, el cómo les afectó su salud mental. Este podcast está muy enfocado en el tema de salud mental y con el objetivo de concientizar, ¿no?, a la gente que nos está viendo. Bueno, en mi caso fui víctima del delito de abuso sexual a los 13 años. Ujú. En ese momento estaba terminando lo que en Argentina se llama la escuela primaria, el 7º grado de escuela primaria, en un colegio llamado Marianista, confesional católico, y allí fui víctima de este delito teniendo como agresor a un docente y religioso, a un hermano marianista llamado Fernando Pisiocchi. No viene siendo como los maristas aquí en... No, eso es otra congregación. Ok. Están los maristas y están los marianistas. Perdón que te interrumpa, ¿era escuela de puros hombres? Sí, Ok. estamos hablando de más de 30 años atrás y era un ámbito fuertemente machista, donde todavía estaba naturalizado el hecho de educar a un varón en torno a los estereotipos del macho, es decir, un hombre que no sufre, que no llora, que no tiene emociones, que si las comparte es un maricón y que no hay disvalor más profundo que ese. Por más ridículo que pueda parecernos, esto es algo en lo cual fuimos muy mal educados, muy mal socializados y socializadas generaciones de personas adultas, mujeres y varones, y en especial, por supuesto, muchas generaciones de varones, y eso implicaba, por ejemplo, muchas violencias, violencia física, violencia emocional, verbal, todo formaba parte de la educación de un hombre en torno a estos estereotipos y a estos mandatos del machismo. Realmente era un contexto muy doloroso y en ese ámbito, en esas circunstancias, estando dentro de ese colegio como alumno, a mí y a otros chicos, compañeros míos, nos tocó sufrir, entre todas esas violencias, violencia sexual Ujú. por parte de un docente y religioso. Y en mi caso, como en el de tantas víctimas de abuso sexual en la infancia, algo muy doloroso, muy injusto, que me tocó sufrir, fue el hecho de sentir que a eso que me estaba pasando no podía ponerle palabras, que no podía compartirlo y que por ende era algo que no podía pedirle ayuda a nadie. Realmente me sentía muy solo, muy desamparado ante lo que me estaba pasando. O sea, no lo platicaste a papá, no se lo platicaste a nadie. A nadie, y ese no poder compartirlo tenía que ver, por un lado, ese colegio era un ámbito muy violento, muy agresivo, nada cuidadoso, o sea, claramente yo ahí adentro, más allá de que estaba rodeado de docentes,
de religiosos, de no docentes. Sentía que no podía expresar ni compartir lo que me estaba pasando. Ese clima de violencia también lo sufría en mi casa, donde vivía con mamá, papá, hermanas y también con abuelas, abuelos, tías, tíos, y donde lamentablemente ese también era un hogar violento, de mi padre con respecto a mi madre y de ambos con respecto a sus hijos e hijas. No, pues obviamente tenías miedo contarle las cosas porque no generaron esa confianza para cualquier problema que tuvieras, te acercaras a ellos, ¿no? Terror tenía, terror. O sea que claramente yo sentía que eso era algo en lo que, como decimos allá, en mis viejos no podía confiar, sino todo lo contrario. Y entonces, ante esa situación, tanto en mi casa como en el colegio, que por cierto, nosotros y nosotras siempre decimos, la infancia es vulnerable por esencia, por naturaleza, y a la vez es el colectivo más vulnerado en sus derechos, ¿no? Que eso habla del mundo y de la sociedad que tenemos. Pero digo, a esa vulnerabilidad esencial que tienen todas las niñas, niños y adolescentes, además nosotros vemos atrás de tantas historias que conocemos en todo el mundo de sobrevivientes de abuso en la infancia, qué otras condiciones de particular vulnerabilidad suelen ver los agresores y las agresoras, que también las hay, atrás de cada uno de las niñas y niños que son víctimas de abuso. En mi caso, como en el de tantos y tantas, aquel abusador docente y religioso claramente veía que yo era un niño que no tenía una familia que lo cuidara, que lo protegiera. Veía claramente mi O sea, te soledad. tenía estudiado. Totalmente. Además, en el caso particular mío y de mis compañeros, en el contexto de ese colegio, éramos un grupo de chicos que estábamos bajo amenaza de expulsión, que era algo que en ese colegio se hacía mucho, era el sacarse de encima a los chicos que se consideraba molestos o por distintos motivos que ciertamente nos sonaban muy arbitrarios y casi incomprensibles. En esa escuela había una práctica de expulsión de niños a final de cada año, y en ese fin de séptimo grado, mi grupo de amigos y yo, dentro de nuestra división, de nuestra aula, estábamos públicamente señalados por nuestros propios docentes como que éramos chicos que íbamos a ser expulsados a fin de año. Y eso fue algo que nuestro abusador utilizó como un chantaje explícito. Claramente él nos abordó diciéndonos que él sabía de nuestra situación. Precisamente eso te iba a preguntar, ¿cómo te trató de envolver el abusador, no? Bueno, entre otras cosas, él era el responsable de organizar un viaje al finalizar séptimo grado a una colonia de vacaciones del colegio en un lugar serrano con semejanzas a esta tan bonita Guadalajara. Cuando veo las montañas me acuerdo, es un lugar de montañas de Argentina que se llama Córdoba. Y allí, en el medio de las montañas, el colegio tiene una colonia de vacaciones, que es una tradición que siempre todos los chicos, los alumnos, de ir a Córdoba, ir con muchas ilusiones, un lugar muy agradable, las montañas, el río. Y él era el responsable de esa colonia. Y entonces él se acercó a mí y a mis amigos más cercanos y ya desde el vamos nos hace este chantaje de decirnos que si íbamos a la colonia y allí teníamos un buen desempeño, él iba a hacer un buen informe ante los otros religiosos para que no nos echaran. Y eso, que por supuesto nos dejó sorprendidos, hasta un tanto perplejos, al mismo tiempo, por ejemplo, para mí, como para otros compañeros que teníamos en común el maltrato familiar, la desprotección familiar, al mismo tiempo lo sentimos como un mensaje de ayuda, de alguien que representaba el poder ahí adentro, nada menos. Y lo sentimos como un mensaje de ayuda porque, entre otras cosas... Alguien se está preocupando por mí. Claro. Y sentíamos que esa situación de ser expulsados del colegio era algo que en nuestras casas iba a ser tomado de una manera violenta. Violenta. Claramente, entre otras cosas, nos preocupábamos mucho por el tipo de golpiza física a las que nos iban a someter en nuestras casas si finalmente se concretaba esa expulsión del colegio. Así que en ese contexto de tanta vulnerabilidad, mi grupo de amigos y yo concurrimos a esa colonia, donde este religioso y docente Fernando Picciocchi era el responsable. Y allí, en mi caso, como en el de otros compañeros,
me tocó empezar a sufrir las agresiones sexuales por parte de este personaje. Ujú. ¿Cómo fue para ti en esos momentos? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo afectó tu desempeño diario, tu salud mental en esos momentos? Yo una de las cosas que muchos sobrevivientes testimoniamos, porque yo creo que lo afectó de una manera muy evidente. Y sin embargo, ninguno de los adultos que estaban allí, como docentes, como religiosos, ni luego nuestras familias, le prestaron atención. Para mí fue muy claro cómo yo empiezo a retraerme. Yo era un chico muy de relacionarme, de vincularme, eh, muy expansivo en mis modos de expresarme. Y a partir de esos episodios empiezo a retraerme, empiezo a rehuir al vínculo, al contacto con muchos de mis pares, de los chicos de mi edad. Y digo, hoy como adulto me parece evidente que algo estaba pasando y cómo eso estaba pasando ante los ojos de un montón de adultos y adultas, y nadie reparó en eso, ¿no? A nadie le llamó la atención, nadie estuvo atento a qué podía estar pasándome de difícil, de complicado, de traumático, que de golpe yo empezaba a retraerme, a replegarme, a rehuir el contacto con los pares, ni que hablar en esa etapa, además ahí empezábamos a tener relaciones con chicas en el sentido de compartir bailes, Ujú. citas, encuentros, y yo tenía casi, pero casi o de una manera muy clara, como una fobia a ir a esos lugares, a esos bailes, a esos encuentros. Era muy evidente, muy evidente. Como decimos siempre como adultos sobrevivientes, yo estaba gritando lo que me pasaba, lo estaba gritando con mi cuerpo, con mis actitudes, y no había entorno, no había adultos dispuestos a escuchar eso, a decodificarlo. Y eso me hizo sentir todavía más solo, todavía más indefenso y más desprotegido ante las agresiones que estaba sufriendo. ¿Te sentías sucio? Sí, 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 eso veo que es algo que también que pasa mucho en el sentir de niñas, niños, adolescentes víctimas, sí. Y vos sabés que algo más, que está muy bien relatado en este libro Somos Sobrevivientes, donde escritores y escritoras muy reconocidos de Argentina cuentan nuestras historias y la de nuestro grupo. En mi caso, entre otras cosas, en ese momento yo era un niño muy futbolero, Ujú. porque en ese contexto de ese tipo de culturas, ser varón y no ser futbolero era ser raro. Y era pasar a ser objeto de burlas, de discriminaciones, de agresiones. Yo era muy futbolero, hincha de un equipo de la ciudad de Buenos Aires, se llama San Lorenzo de Almagro. Y en ese momento, en ese mismo momento, el ídolo de San Lorenzo, que era su director técnico, su entrenador, llamado Bambino Veira, abusa sexualmente de un niño que tenía mi mismo nombre y mi misma edad. Y por ese delito este personaje fue juzgado y condenado por el Poder Judicial en ese momento. Ok. Pero ¿qué pasaba? Yo iba a las canchas de fútbol en la ciudad de Buenos Aires, en particular a la Tribuna Popular de San Lorenzo, a la Porra de San Lorenzo, como niño. El fútbol en Argentina sigue siendo un lugar también fuertemente machista y violento, y más de 30 años atrás todavía era un lugar, si cabe, más machista de lo que es hoy en día. Por eso en la Tribuna Popular de San Lorenzo lo que había en su abrumadora mayoría eran varones. Muchos de ellos varones adultos, padres de familia. ¿Y qué pasaba en la Tribuna Popular de San Lorenzo? Se cantaban canciones reivindicando a Beira y burlándose con nombre y apellido del niño víctima. Y las hinchadas contrarias a la de San Lorenzo cantaban canciones como Che Bambino, vos me das a Sonia Pepe y yo te doy a mi sobrino. No Sonia Pepe era manches. la mujer de este personaje que trabajaba de modelo. Claro, ese niño que yo era, paradito en esa tribuna, en ese momento eran de tablón, de madera las tribunas, no de cemento. Yo estaba ahí paradito y decía, tierra, trágame. Porque esto es una locura, es una pesadilla. Ya no solo lo que estoy sufriendo en el colegio marianista o en mi casa, es toda esta sociedad, todo este mundo que me rodea, el que si yo intento hacer algo con lo que me está pasando, lejos de poder escucharme y de ayudarme, me va a destruir.
Yo tenía la sensación de que ese mundo que me rodeaba iba a hacer conmigo lo mismo que estaba haciendo con aquel niño víctima del Bambino Veira. Lo comparto porque nosotros y nosotras siempre trabajamos con la responsabilidad que tenemos como sociedad y la cultura que tenemos que cambiar para que cambie la suerte de la infancia y para que cambie la suerte de las y los sobrevivientes. Y en ese caso, para ese niño que fui, ese fue un mensaje muy claro de silenciamiento, que era, yo sentí con toda contundencia que era mejor no hacer nada, El mundo estaba en contra tuya. literalmente. Además le sumo, y esto es algo que también trabajamos mucho con los medios de comunicación en general, que los medios de comunicación de ese momento, en particular la televisión, también trataron al caso Beira en clave sensacionalista, amarillista, dando a conocer el nombre de ese niño desde un primer momento, al punto que el nombre de ese niño se transformó en una contraseña de burla. Entre los que éramos chicos en ese momento, que te dijeran el nombre del niño víctima de Beira era un insulto, era un agravio. Esa fue la pesadilla que me tocó vivir a nivel social, a nivel cultural, a fines de los años 80 y principios de los 90, cuando fui víctima de abusos en ese colegio marianista. Muchas gracias, Sebastián, por compartirnos. Tú, Silvia, en tu caso, ¿cómo fue? Y mm, en mi caso formo parte de la gran mayoría, que somos los que fuimos abusados dentro de nuestros entornos familiares. Primero, en mi casa era una casa absolutamente violenta. Mi padre ejercía violencia sobre mi madre, sobre mi hermano, sobre mí, una casa absolutamente machista, absolutamente. Él decía, O porque sea, yo coincide pago. que familias disfuncionales. Totalmente. Él decía, porque yo pago. Entonces, el que yo pago era el que era el dueño de todas nuestras vidas y decidía lo que hacíamos, lo que no hacíamos. En ese contexto soy abusada por un primo de él, que íbamos los fines de semana a comer asado. En Argentina es muy común que vos se hagan asado los fines de semana. Íbamos a la casa de este hombre y este hombre me abusaba. Y yo me acuerdo, y después fui abusada por un compañero de trabajo de mi papá. Nosotros vivíamos en el mismo lugar donde mi papá trabajaba. Un día mi papá no pudo ir a trabajar, estaba enfermo, y era un negocio de mueblería, yo siempre estaba en el negocio, y el que viene a hacerle de suplente a mi papá me abusa. Y yo me acuerdo que yo se los conté a mis padres. Le conté tanto el abuso del primo de mi papá como el abuso de este hombre. Y en verdad no hicieron nada, ni mi mamá ni mi papá, ninguno de los dos. Y eso es muy común. Es lo más común, claro, pero en ese momento yo no lo sabía que era lo malo. Yo lo que sentí era una absoluta desprotección. Adentro de mi casa mi mamá no me podía proteger porque era todo una violencia continua y ella no nos podía defender a mi hermano y a mí. Afuera de mi casa soy agredida y mi papá, ese hombre tan presente, tan violento, tan macho, según los términos de macho, no hizo nada para protegerme. Tuve la certeza de que a mí nadie me iba a cuidar. Y ahí yo lo que hice fue, mi mamá a la vez decía siempre: "Vos estudiá, que vos estudiando vas a ser independiente". Entonces, yo era la mejor alumna, era más estudiosa, o sea, empiezo a trabajar muy temprano para que, como mi papá manejaba esto del poder atrás del dinero, yo decía: "Bueno, yo gano mi dinero para que él no tenga poder sobre mí". O sea, como que fui construyendo toda una personalidad y un modo como para ser independiente, y bueno, y seguir la vida. Yo de mi abuso sexual como podía contarlo, nunca me olvidé, pero jamás le di importancia, o sea, jamás le di carga. Lo podía contar como cualquier otra anécdota de mi infancia o de mi vida. Hasta que en el año 2009, O sea, podías apagar la emoción para que no te afectara. totalmente, podía contarlo como te puedo contar, voy a comprar tomates a la verdulería, te podía contar que fui abusada, Ujú. con cero. Y yo siempre digo que antes del 2009, antes de que venga Romina, que es la hija mayor del padre biológico de mi hija, a decirme yo fui abusada por él y yo tengo que hacer todo este trabajo de no solo salir a defender a mi hija, sino de asumir mi infancia. Yo siempre digo que yo hubiera sido de las muchas que dicen, me pasó, pero mirá la vida que pude tener, fíjate vos cómo podés dar vuelta a la página, no hace falta seguir hablando de los traumas de infancia toda la vida, lo podía haber dicho tranquilamente, porque yo estaba muy segura que lo había logrado, yo pensé que había logrado y que me había salido bien. Yo en ese momento ya estaba separada de este hombre, tenía una hija de 11 años, soy médica, profesional, independiente, o sea, me hubieras visto en el año 2009, antes de que venga Romina, y yo hubiera dicho, mira,
como mujer logré todo esto, como niña vulnerada pude hacer todo esto, o sea, estaba absolutamente disociada. Tuve que asumir que me había casado con un abusador, que había tenido a mi hija, que mi hija estuvo 11 años expuesta a él y yo no me había dado cuenta y que además tenía que salir a defenderla. Eso para mí fue un momento muy terrible, muy devastador y no tenía herramientas sola para sostenerlo. Y es ahí donde empiezo a buscar pares, porque yo sabía por mi trabajo que los grupos de pares sirven. ¿A qué te refieres con pares? Pares, buscar mamás que estuvieran pasando por la misma Ok. situación. Porque ¿qué te empieza a pasar ahí? Las cosas que hay alrededor de este tema, cuando es el abuso incestuoso. ¿Qué dice la gente habitualmente? La madre sabe, la madre es cómplice, la madre vio y no hizo nada, porque no puede ser que una madre no se dé cuenta lo que esté pasando un hijo. Esas son cosas que circulan. Otra cosa que te dicen es, yo lo mataría. Yo, o sea, si a mí me pasa, le pasa a mi hijo, yo voy y lo mato. Eso se lo estás diciendo a una persona que está en un momento absolutamente desquiciada. O sea, es muy peligroso esos dichos, hay que tener mucho cuidado. Cuando alguien que está pasando una situación muy difícil, muy desestructurante, le decís ese tipo de cosas. Porque el lado que te dicen fuiste cómplice es aniquilante. Una mamá se puede suicidar. El que te digan anda a matarlo, guarda a quién se los puede. Se lo estás diciendo a una persona que está al límite de la cordura. Y a mí toda esa cosa que me llenaba más de soledad, más de impotencia, em, yo veía que en mi entorno nadie me decía algo que me tranquilizara o donde yo pudiera descansar con alguien, donde yo pudiera realmente expresar lo que sentía, porque tenía que estar todo el tiempo defendiéndome de las cosas que decía el entorno. Y en mi caso además me pasó que voy al Poder Judicial. O sea, ¿cómo fue? Romina, la hija mayor del padre biológico de mi hija, me viene a decir, yo fui abusada por él a los 11 años. Te lo vengo a decir para que a la nena no le pase lo que me pasó a mí. Algo absolutamente frecuente en el abuso intrafamiliar. O sea, muchísimas veces los sobrevivientes y las sobrevivientes cuentan sus abusos y hablan cuando ven que el agresor o agresora vuelve a estar cerca de niños y niñas y se dan cuenta. Romina, ¿qué dijo? Yo fui abusada a los 11 años. La nena tiene 11 años, tengo que decirlo. Ujú. Y ella hasta ese Se momento espejeó. no lo había dicho porque no quería dañar a su mamá. Porque le daba, eso también es algo que le pasa a muchísimos sobrevivientes, no decirlo porque voy a dañar a mis adultos o adultas, ¿no? Hay que generar la confianza de los padres hacia con los hijos de cualquier cosa, Por ¿no? supuesto. Por ejemplo, con mi hija, yo le digo, tus partes nadie puede tocarlas sin tu consentimiento, ni tu papá. Claro. Le digo, por ejemplo, otra vez traía, no creo que le dolía aquí, ¿no? Y mis papi me duele aquí y le digo, mi amor, ¿me permites ver a ver si no traes nada? Porque acuérdate que nadie, ni tu papá, puede tocarte. Por eso cuando vas con el doctor, ahorita los doctores también Bien, te piden preguntan y permiso. piden Claro. permiso al papá, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero en este caso, bueno, Romina, fíjate, cuando me lo vine a decir a mí, era una mujer de 36 años. O sea, había pasado toda su vida también sin decirlo. Y lo dice cuando ve que hay una niña tenía riesgo de ser abusada. Cuando yo voy al Poder Judicial a decir esto, el Poder Judicial me recibe diciendo que éramos dos locas queriéndole arruinar la vida a un pobre hombre. Las dos locas éramos yo y Romina. Eso también, o sea, otra desesperación más, no podés descansar. Yo fui al Poder Judicial a decir, miren, yo pensé que el Poder Judicial decía, quédese tranquila, mamá, usted encárguese de hacer terapia, sostener a su niña, nosotros nos encargamos y te encontrás con un Poder Judicial que te dice que le estás queriendo arruinar la vida a un pobre hombre. Eh, entonces, en esa situación, para mí, como te decía, fue insostenible, no podía sola. Y yo sabía que los grupos de pares funcionan. Cuando hablo de grupo de pares, hablo de narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, Al-Anon, o sea, familiares de alcohólicos. Yo tenía experiencia por mi trabajo que los grupos de pares servían, Ujú. tanto para los pacientes como para los familiares. Y entonces, en la Argentina en ese momento no había nada. Vos buscabas en internet, no había grupo de pares de adultas, de mamás protectoras, ni había grupo de pares de sobrevivientes de adultos, no había. Y entonces empecé a juntarme con otras mamás y empezar a hablar. Y ahí empezamos a darnos cuenta que no era que mi juzgado era una excepción, sino que la regla era que los Que eran juzgados prefieren decir que el abuso sexual no existe y menos el abuso sexual incestuoso. Esto es lo loco, fíjate, tenemos una estadística que dice que somos el 20% de la población. Uno de cada cinco. La mayoría en los ámbitos de pertenencia.
el 50% incestuoso. Y eso la estadística la damos los adultos cuando nos hacen las encuestas. Ahora vos vas al Poder Judicial con una nenita o un nenito, y el Poder Judicial, su trabajo es demostrar que la denuncia es falsa. En lugar de pensar, puede ser cierta, es probable, vamos a ver cómo protegemos a este Ujú. niño o niña, ¿no? Bueno, esto es algo que lamentablemente esto me pasó a mí en el año 2009. Estamos hoy, ¿cuántos años después? La situación sigue siendo igual o peor en todos los estados, no solamente en Argentina, en México, en Europa, en diferentes países donde quizás tienen marcos normativos que dicen, uy, qué buen marco normativo, pero después cuando van al Poder Judicial sigue habiendo esa lógica de negar las violencias contra niñas, niños y adolescentes. No es una regla. Y fíjate, la estadística es muy elevada, 1 de cada 5, Uno de cada ¿no? 5. Pero yo me pregunto, de esos 4 que quedan, ¿cuántos la libraron? Que a lo mejor Claro, no intentaron. claro, Por ejemplo, yo creo que esto nunca lo he platicado al aire, pero yo 2 veces quisieron intentar conmigo. claro. Y no lo lograron porque yo era rebelde, era aventado y no lo lograron, ¿no? Pero cuántas personas así como yo también intentaron y no lo Igual es. lograron. Igual ya eso, aunque no lo logren, a vos ya te puso en una alerta que no correspondía. Nosotros decimos que abuso sexual es la intromisión de la sexualidad adulta en la vida de un niño, niña o adolescente. Cuando vos ya te tenés que poner en una posición de me estoy defendiendo de algo, ya te cambió el modo de vincularte con tu cuerpo y con el otro. Ya Ujú. te metieron, ¿no?, algo que no correspondía a la edad. O sea, los niños y niñas no tienen por qué estar defendiéndose de nadie. Sin embargo, ya aprendiste que tenías que defenderte, que vino alguien con una actitud de peligro, que venía a abordarte de manera irrespetuosa. O sea, eso es abuso sexual. Y siempre fui muy despierto, ¿no? Tengo bien presente que en una de esas ocasiones fue en un viaje a Estados Unidos, en un campamento. Nos invita a mí y a otra persona, como evitar el nombre de la otra persona, nos invita a conocer una cabaña que estaba retirado del lugar. Y cuando fuimos a la cabaña, después nos dice: "Oye, si jugamos un juego de baraja". Y empezamos a jugar baraja y dice: "Ahora, ¿qué tal si jugamos que sea de prenda?", ¿no? De irnos Sí. quitando ropa. Y dije: "No, aquí ya foco de alerta", y ahí ya me le puse al tú por tú, ¿no? He de haber tenido yo ahí unos 10, 11 años, pero siempre fui muy despierto, y como a esa edad empecé a juntarme con gente que no me convenía, entonces ya estaba muy despierto y no pasó nada, ¿no? Y en otra había una construcción ahí al lado en la misma cuadra de la casa, y primero me enseña un velador de ahí de la construcción, una revista para adultos, Mira, ¿no? claro, Y de ahí ya lo quiso propasarse, pero tampoco, no claro, pasó a mayores. ¿Por qué? Porque yo estaba muy despierto en ese momento, claro, pero a lo mejor cuánta gente que a lo mejor sigue siendo un niño, sigue sin malicia, a lo mejor no hubiera sabido cómo por supuesto. cómo actuar, Y ¿no? eso es abuso, porque abuso al ser intromisión, mostrar películas porno, mostrar imágenes porno, desnudo, demás, es abuso sexual. Porque ahí No, te y estás. se sacó su miembro y me dice: "Me mordió un perro aquí", No, ¿no? es Y me absurdo. dice: "Tócale", y lo que No. recibió fue un golpe ahí. Claro, fíjate. Eso es abuso sexual, Ujú. absolutamente, porque también viste que está como una idea de que el abuso sexual, para decir que tiene que haber o penetración, no tiene que haber nada, nada de eso. Porque ahí, o sea, vos fíjate, sos un niño, tenés otro modo de vinculación, de Ujú. relación, no tenías ni idea de eso y te está poniendo en una situación absolutamente violenta. Eso es abuso sexual. Ujú. Y Y fíjate, no sé por qué no se me ocurrió decirle, porque fue algo que no me claro, generó nada. Como ya era muy despierto claro, a esa claro. edad, yo nada más dije: "No me ganó", ¿no? Claro, claro, pero eso, vos fíjate, ¿no? A lo que estamos expuestos o están expuestos los niños, niñas de cómo es importante esto que decimos nosotros, la aldea adulta activa protegiendo a los niños, ¿no? Ujú. Esto, más allá de los papás, todos los ámbitos en los que los niños y niñas pueden estar teniendo riesgos, que es importante tener toda una comunidad adulta despierta, ¿no? Pero bueno, te contaba, entonces ahí empecé a armar el grupo de pares con mamás y una mamá es la que me dice en algún momento, Silvia, conocí a un muchacho que como vos quiere hacer notas periodísticas, yo ya había empezado a hacer notas contando la situación de las mamás protectoras, nos llamamos mamás protectoras o adultos, lo que tomamos esto, salimos a defender a nuestros hijos la mayoría de las veces del abuso intrafamiliar incestuoso, ¿no?
que es el que donde más se ve la injusticia y el adultocentrismo. Esto, o sea, vos vas al Poder Judicial y en lugar de encontrar un Poder Judicial protector, empático hacia los niños y niñas, lo encontrás que es protector hacia los agresores. Ujú. Y bueno, y ahí nos conocemos con Sebas y esto que decimos, ¿no? Que fue magnífico porque además de enamorarnos, además de, bueno, de coincidir en tantas cosas, armamos este colectivo con esta visión de salir a romper el silenciamiento social en base a esto, contar nuestras historias, y por otro lado el armado grupo de pares, que desde que vino Sebas, eh, el grupo nuestro es mixto, Ujú. puede participar sobrevivientes adultos, adultos protectores, en nuestro grupo hay abuelos, abuelas, mamás protectoras, papás, parejas, además de sobrevivientes adultos, todos juntos en la misma reunión desde hace 14 años y funciona y es bárbaro. O sea, esto es lo bueno, ¿no? ¿Cómo afectan esos eventos en la niñez al adulto? Cuando se convierten en adultos. Primero, nos llamamos sobrevivientes porque muchos de nosotros y nosotras no están acá. Esto es algo clarísimo, ¿no? O sea, cuando estás en el grupo de pares te das cuenta que muchos de nosotros tuvimos múltiples intentos de suicidio, entonces vos decís, hubo Esa era una de algunos, las preguntas que le iba a hacer, pero ya ahorita que terminas tu pregunta. hubo algunos que tuvieron éxito. O sea, nosotros, esto lo ves claramente, mucho sufrimiento, porque ¿qué pasa? Tuvimos un evento traumático, muchos no uno, tuvimos varios. El evento por eso se llama trauma complejo. No fue un evento de una vez. Fue un evento, en mi caso era todos los fines de semana cuando iban a comer asado. Yo me acuerdo que a mis padres yo les decía que no quería ir y mis padres, como yo era la más chica, a mi hermano le dejaban no ir, que tenía 4 años más, pero yo tenía que ir porque era más chica. Y yo no quería ir a ese lugar porque era abusada. Por el primo. ¿Cuántos años mayor que tú eras? No, ese señor era primo de mi papá, tenía la misma edad de mi papá, era un Ah, hombre de okey. 50 años. Eh, y no quería ir. Okey. Y, y te obligaban a ir. Entonces, ese trauma que se repite, que después cuando lo dije no encontré adultos que me podían escuchar, que habitualmente entonces eso uno no lo dijo y no tenías una sociedad que te hubiera dicho, si pasaste por algo en la infancia, consulta. Yo llego a los 20 años a hacer terapia porque yo sentía que me iba a suicidar, que me iba a suicidar en serio. O sea, y voy a la terapeuta y le digo, por favor, ayúdame con esta cabeza, no doy más. Así llego. Em, y uno llega en ese estado, porque te fueron pasando muchísimas cosas. eh, el tema del aislamiento, eso que decía Sebastián, yo era antes de los abusos, yo era la que armaba obras de teatro, cantaba, venían mis tías a visitar y yo me disfrazaba. Y yo pasé a ser después absolutamente lectora, encerrada, queriendo Te ser perdiste. monja, absolutamente, totalmente encerrada. Totalmente sin contacto, eso lo decía Sebastián, con las chicos de mi edad, con las chicas de mi yo no iba a los bailes. Pues mi mamá estaba tranquila porque yo no iba a los bailes. Y yo no iba a los bailes porque no me podía relacionar. Entonces vos decías, no me podía relacionar con pares porque yo consideraba que yo ya estaba sucia, Ujú. que yo ya no me podía juntar, que eran todos muy inocentes para mí. O sea, una cosa, y ese aislamiento te lleva a mucho sufrimiento, además de los síntomas físicos. Periódicamente, los que hemos tenido abuso sexual, tenemos, muchos le dicen como que son flashbacks, como que hay situaciones que te vuelven a recordar el abuso. Y si no te lo recuerdan físicamente, Sí, lo recuerdan en la neurosulaciones. piel. Y entonces tenés sensaciones raras, alguien te toca y es como que se te disparó. O sea, muchos tuvimos crisis de pánico. Yo me la pasé teniendo síndrome de vértigo, bajándome de los colectivos porque no podía sostener un viaje. Que lo que hoy se llama crisis de pánico, que la mayoría de los sobrevivientes los tuvimos en la época en que no se le ponía sin nombre. em, y entonces vos ves mucho sufrimiento. Bueno, las depresiones, depresiones mayores, trastorno de adicción. eh, y, y nadie te preguntaba qué te pasó. Nosotros ahora, ¿qué es lo que decimos? Si vos ves niños, jóvenes, adolescentes, que están entrando en situaciones de riesgo, si yo veo un joven que todos los fines de semana está consumiendo alcohol o está consumiendo sustancias, en lugar de pensar, es la mala junta, es rebelde, yo le preguntaría si no hay algún sufrimiento, porque la mayoría de todos nosotros tuvimos todos esos Ujú. tránsitos. Fíjate, Estados Unidos ya en el año 98, 1998, ya publicó relación estadística, causa-efecto, ellos llaman eventos adversos en la infancia, y riesgo de morbimortalidad en la adultez. O sea, y es a mayor cantidad de eventos adversos, mayor riesgo de tener enfermedades en la adultez. Depresión, adicciones, diabetes, obesidad, todo lo que vos veas.
Eh, 98. Vos fíjate, uno tendría que decir, los médicos tendrían que ya ser expertos en esto, los psicólogos, los psiquiatras, los abogados, todos los que trabajamos con personas, saber que si yo veo un adulto con problemas de bulimia, anorexia, adicción, tengo que trabajar y preguntar si no tuvo sufrimiento en la infancia, porque quizás no fue abusado sexualmente, pero Un evento traumático. eventos traumáticos. Y fíjate qué bárbaro sería poder empezarlos a hablar. Bueno, esto hay un gran silenciamiento social. Por ejemplo, en el trastorno que yo tengo, trastorno límite de la personalidad, un gran porcentaje de la gente que tiene trastorno fue víctima de abuso. Ujú. Ahí fue el detonante. Tal Tal cual, cual. tal cual. Nuestros cerebros se tuvieron que acostumbrar a una situación de estrés inusitada que no tenía ahí. Y lo loco para nosotros, y que por eso seguimos y seguimos, es que esto tendríamos que estar hablándolo todo el tiempo. Y sin sentimiento de culpa, no te hace peor persona. Ahorita, por ejemplo, mientras estás hablando, estoy viendo la cara de Sebastián y te ve con un orgullo de todo lo que estás hablando. No, es algo que no tenemos que Totalmente. apenarnos, ¿no? Totalmente. No, y además esto tiene que servir para salir a cuidar a los chicos. No puede ser que un niño, nosotros decimos, ¿cómo prevenimos hoy el abuso sexual, la violencia sexual? Primero, esto, una sociedad adulta estando atenta. Si a vos te viene un familiar y te dice, fui abusada por el abuelo o el tío, tomar ese familiar como un ser humano que es una luz en la familia, que es una héroe, que nos está posibilitando el proteger a todos los niños y niñas, porque sabemos que los agresores, si no hay intervención y no hay trabajo, van a seguir agrediendo siempre. Entonces, lo mejor que puede hacer una familia no es, me entero, hago como si nada, y, y lo que termina pasando, que los que terminan saliéndose de los núcleos de pertenencia son los sobrevivientes que hablaron, porque vos te vas a la fiesta, a los cumpleaños, los casamientos, seguís viendo al agresor ahí, y vos decís, yo hablé, yo lo dije, nadie me creyó, nadie toma una conducta, no pasa nada, ¿no? Entonces, para nosotros esto es el cambio. Y lo otro es, si a un niño le pasa, o a un adolescente, o algún adulto nos cuenta que le pasó, aprendamos a recibirlo, con amor, con respeto, Sin con juicio. empatía, claro. Lo único que tiene los agresores y sus cómplices. Eso sí, enojémonos y veamos qué hacemos. Pero no hacia el que está hablando, al que nos está contando, ¿no? Ujú. Eso hay que aprender a recibir. Y nosotros estamos seguros que no va a ser lo mismo la suerte, aunque le pase a un niño o niña, no es lo mismo. Si tiene un papá, una mamá, un entorno que le habla con respeto, con amor, que le invita a que lo cuente, a que lo dibuje, que lo actúe, que lo juegue, a nuestra sociedad es que lo que hicieron fue un bloque de silencio Y a lo mejor absoluto. poner ejemplos de otros casos de que no es algo de que apenarse, de que no te hace sentir menos si dado caso una persona lo vivió, para si en determinado momento le llega a pasar, porque no Totalmente, se puede proteger al tal cual, 100% totalmente. a los infantes, sepa que eso no lo hace una menor una persona de menos valor, ¿no? Totalmente, Sí. totalmente. Sí, ahí Sí. claramente lo que cambia la suerte de un niño o niña víctima es justamente lo que reciba luego de su entorno, lo que reciba en su casa, en su escuela, en su club, en su barrio, en su iglesia, lo que reciba de la comunidad. En nuestro caso siempre decimos que mucho más que los abusos en sí, lo doloroso, lo injusto, lo que nos complicó mucho La las vidas, indiferencia. claro, las actitudes que tuvimos en nuestros entornos. Eso realmente nos ocasionó mucho sufrimiento. Silvia habló de que pasó por su mente el Ujú. atentar contra su vida, levantó la mano y pidió ayuda a los profesionales de la salud mental. En tu caso, ¿cómo fue? Fue bastante similar y de hecho en mi caso sobrellevé 10 años en silencio todo este dolor de los abusos y cuando le pude empezar a poner palabras a mis 23 años fue como el ya no poder más seguir adelante con mi vida. Es decir, yo venía de toda esa década de adolescencia y de primera juventud muy marcada por este dolor y por este sufrimiento que lo que hacía era manifestarlo y manifestarlo muchas veces de manera violenta, agresiva para con los demás y por supuesto para conmigo mismo. Y el sentir que ya no podía más, en mi caso, me llevó a poder empezar a ponerle palabras. Yo mismo me sorprendí a mí mismo después de ese proceso de 10 años contándoselo, en mi caso a un amigo, por primera vez, que esto también es algo que trabajamos mucho con la comunidad. Tuve la suerte que ese amigo de entrada me hizo sentir
que lo que le estaba compartiendo era algo doloroso, algo injusto, que me creía. Nos emocionamos juntos, porque muchas veces me pregunto qué hubiera pasado si ese amigo no me hubiera devuelto esa empatía, ese cariño. A callarte todos 10 años. O a callarte de por vida. Y tuve esa suerte. Y esa actitud de mi amigo, o al contrario, me dio impulso para empezar a compartirlo con todas mis relaciones familiares, sociales, y también en ese momento a sentir que lo que me había pasado además era un delito. Y eso me llevó a presentar una denuncia judicial, con muchos temores, con muchas dudas, que originó una causa que después la tuve que luchar durante 12 largos años, hasta finalmente a mis 36 años de edad lograr llegar a un juicio oral y público que terminó con la condena de quien había sido mi abusador más de 20 años después de ocurridos los hechos, que es ahí cuando hago pública mi historia con el sueño de trascender hacia lo colectivo. Pero digo, con respecto a tu pregunta, en mi caso, todo ese dolor, todo ese trauma también me llevó a sentir que no podía seguir adelante con mi vida, que tenía que terminarla. Pero el poder compartirlo, el poder expresarlo y a partir de ahí además empezar a luchar en términos de reparación y justicia por lo que me había pasado, a mí me... Encontraste un para qué. Sí, sí, sí. Que por cierto vemos en nuestra experiencia colectiva ya de tantos años que también es un para qué que le sirve a muchísimas. Nosotros nos gusta decir compañeras y compañeros. Cuando ven que todo su dolor y su sufrimiento sirve para ayudar a otros y a otras y sirve para proteger a la infancia de hoy. Encontrar ese sentido, ese por qué, ese para qué, en nuestro caso es una impronta esencial de nuestra organización. Y vemos que eso es algo que le sirve a sobrevivientes ya no solo de Argentina, sino de muchísimos lugares del mundo, de muy diversas generaciones y de muy diversas historias sociales y culturales. Y en el caso personal mío y en el de Silvia es algo que le da un sentido maravilloso a nuestra vida. ¿Tomaste terapia? Sí, sí, pero no tanta como la que debiera. Ok. Y ahí es otro motivo en nuestro trabajo público y colectivo, en foros internacionales de Naciones Unidas, en reuniones con muy diversos gobiernos del mundo. Hay un tratado internacional de derechos humanos que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que lo han suscrito todos los estados del mundo con la única excepción de Estados Unidos. Es el tratado de derechos humanos más suscrito de la historia. Con esto quiero decir, hay un conjunto de obligaciones que han contraído todos los estados del mundo a la hora de proteger a la infancia, de promover sus derechos y de cuidarla ante el abuso sexual en particular, por ejemplo. Y digo esto porque un reclamo que solemos tener con los gobiernos de todo el mundo es que en todas las carreras de grado tendría que haber formación en estos temas, porque no la hay. Y en la experiencia de muchos sobrevivientes de abuso en la infancia, por ejemplo, en ámbitos de terapia, con psicólogas y psicólogos, muchas veces no han sido buenas experiencias. Ok. Porque te encontrás con profesionales. Que no tienen empatía. O conocimiento, no saben nada de trauma. Ok. Entonces es como que ponerle a alguien que te diga, uy, seguís diciendo lo mismo que te pasó desde los 4 años. O sea, esto te lo está diciendo un terapeuta, cuando tiene que saber que hay traumas que quedan absolutamente, que hay otro modo de empezarlos a disolver, pero no es diciéndole a la persona que deje de hablar de lo mismo. Esto, bueno, este tipo de cosas. No solo falta de empatía, sino falta de conocimiento en trauma, ¿no? ¿Hay alguna diferencia en cómo vive el abuso el hombre y la mujer? Yo voy a decir primero, las mujeres lo que tenemos es que en una sociedad patriarcal, eh, asumirnos como víctima no es algo que nos dificulta nada. O sea, de hecho, forma parte de dentro, si querés, rol dentro del patriarcado. Entonces, cuando nosotras asumimos abusos sexuales, no estamos sintiendo que estamos perdiendo nuestra identidad. O sea, seguimos siendo mujeres agredidas, como en otros ámbitos, sexualmente en la infancia. Eso es algo que lo que tenemos en común, yo después dijo que Sebas hable lo que tenemos en común, todos los abusados y abusadas, es que no hemos tenido lugares donde hablarlo. Y eso también nos pasa. Y algo que nos ha pasado
muchas de que pasamos a ser las locas de las familias. Como tenemos además después respuestas que no están reguladas, estamos disreguladas en nuestras respuestas, ¿sí? Eh, y hay cosas que se nos disparan que después pasas a ser además las locas de la familia, ¿no? Entonces uno empieza a ver vidas donde, además de haber tenido violencia en la infancia, haber sentido violencia sexual en la niñez, te pasa que después con los años pasaste a ser la loca en la familia porque son la que tenía respuestas disruptivas o reaccionabas violentamente ante algunas cosas. Empieza a generarse esa cosa en las familias que ya venían disfuncionales, pero que ya encontraron además que acá tenemos a alguien que explica esta es la loca de la familia. Y esto vemos también mucho que compartimos con los varones víctimas, esto de que no se han generado espacios en nuestras familias para poder hacer un recorrido sano del trauma, ¿no? De haberlo podido hablar. Y eso ha enquistado relaciones que con los años se han perpetuado, diferencias entre los hermanos y hermanas. O sea, vemos que hay masas, no solamente por lo que te pasó en el trauma, sino que empieza a pasar en tu familia porque tenés expresiones que no son las más adecuadas, y no son entendidas. Así que eso es algo que pasa. Pero cuando como mujer reconozco que fui víctima, no siento que se corre mi lugar de mujer. Ujú. Y eso es algo, es una ventaja. En Sí, cuestión, lo que, por ejemplo, claro, lo que vemos, primero por algo positivo, esperanzador. En nuestra experiencia pública de tantos años, todo el tiempo se acercan muchísimos varones, Ujú. de las más diversas generaciones, de los más diversos lugares sociales, culturales. ¿Por qué? Porque ven a un varón como uno de los referentes de nuestro colectivo. Y eso es maravilloso. Ahora, que vemos justamente en nuestro recorrido de tantos años, que hay particulares dificultades. Entre otras cosas, por ejemplo, con esto que compartía Silvia, hay un mito que, por ejemplo, lleva a pensar en los varones víctimas que si comparten lo que sufrieron, van a ser vistos en sus entornos como adultos agresores o potencialmente agresores. Que eso es algo que afortunadamente no sucede en general con las mujeres víctimas, que cuando pueden compartirlo, pueden expresarlo, socialmente no tienen que cargar con una mirada de, ah, bueno, si fue agredida en la infancia, entonces ahora que es adulta es probable que sea ella misma una agresora. Bueno, ese mito tan injusto vemos que pesa sobre las espaldas de los varones en general. Porque lo que sí demuestra la práctica es que atrás de las vidas de quienes son agresores, por supuesto que hubo muchas veces infancias agredidas. Lo que pasó es que no hubo ninguna intervención en el medio. Por eso nosotros todo el tiempo convocamos a la sociedad en general a cambiar esta historia interviniendo con las víctimas, Ujú. a diferencia de lo que nos pasó a múltiples generaciones. Ahora, esto por supuesto lleva a que muchas veces está instalado ese prejuicio, ese mito, que hace que muchísimos varones entonces sientan muchísimo temor a la hora de permitirse compartir lo que sufrieron en la infancia. Eso es uno. Después, otra, en esta mochila de vergüenza y de culpa que cargamos las víctimas de abuso sexual en general, niñas, niños y adolescentes, en la mochila de los varones, por ejemplo, también está, por supuesto, esto de que es, por eso, por ejemplo, volviendo al libro Somos sobrevivientes, el título de mi historia es Un varón devaluado. Esa idea en sociedades machistas de que pasás a ser una suerte de varón devaluado. Entonces, ni que hablar cómo esa ligazón prejuiciosa, discriminatoria con la homosexualidad, además, por supuesto, entendida como un disvalor. Entonces eso hace que muchísimos varones también se vean muy inhibidos a la hora de permitirse compartir lo que les pasó. Ni que hablar, además, de dar pasos hacia lo público, hacia lo social. Entonces ahí vemos que hay todavía mucho camino por transformar, por deconstruir social, culturalmente, para que los varones en general nos podamos permitir el simple hecho, y a la vez tan profundo,
de compartir nuestros dolores de infancia, las violencias que sufrimos en nuestras infancias, la violencia sexual de la que fuimos víctima. Y entre otras cosas, por sumar ahora otro matiz esperanzador, hasta no hace muchos años UNICEF hablaba de 1 de cada 5 niñas víctimas y 1 de cada 13 varones. Ahora, desde el 2024, a nosotros nos tocó participar como representantes de América Latina y el Caribe en un Consejo Global de Sobrevivientes de todo el mundo, en una cumbre que organizó Naciones Unidas en 2024 en Colombia, que la llamó la primera conferencia mundial para poner fin a la violencia contra la infancia. La primera, año 2024. Y ya en esa conferencia UNICEF empieza a hablar de 1 de cada 7. En hombres. En hombres. Ajá. Cuando antes seguía hablando de 1 de cada 13. Y nosotros siempre le decíamos a los funcionarios y funcionarias de UNICEF internacionales, hay un subregistro de los varones víctimas. Es que los hombres no hablan. Les cuesta más trabajo expresar sus emociones, lo que sienten. Por ejemplo, yo tengo la teoría de que en el trastorno que yo tengo hay mayor porcentaje en mujeres. Y yo digo que es también porque los hombres no hablamos, Claro, ¿no? claro, Los hombres pedimos menos ayuda, vamos menos a terapia. claro. Totalmente. Sí, vos sabés que nos pasa de compañeros que para mí es muy doloroso. Tenemos compañeros que no solo no han tenido pareja ni hijos, sino que te dicen, yo nunca me acerqué a mis sobrinos porque tengo miedo que digan que los voy a abusar. Vos fíjate cómo estos mitos que hay, estos discursos son nefastos para la víctima. O sea, personas que han tenido su vida absolutamente acotada en lo emocional, en el contacto, en el compartir por temor. O sea, esto es lo que hay que modificar como sociedad, ¿no? O sea, a mí me da mucho dolor pensar vidas atravesadas por esos miedos y por esos discursos que se siguen sosteniendo y replicando, que lo único que hacen es dañar a la gente buena. Porque a los agresores no les importa nada de esos discursos. O sea, a la gente buena, al que está dañado, al que viene, que encima le estamos poniendo una otra mochila, otra carga. O sea, es muy doloroso y eso tenemos la responsabilidad de cambiarlo. ¿Algún mensaje que le quieran dar a padres de familia que nos estén escuchando o a la sociedad en general? Bueno, en entornos familiares, como bien lo decías vos, la obligación adulta que tenemos de construir vínculos de confianza. Los vínculos de confianza siempre implican cuidado, protección, la ausencia de cualquier tipo de violencia, de maltrato. Cuando hay violencias, cuando hay maltrato, es como me pasó a mí y a tantos sobrevivientes de abuso en la infancia. Uno se retrae, uno tiene miedo, uno no confía en sus padres, uno no confía en su familia y uno pasa a estar particularmente vulnerable ante los agresores y las agresoras. Otro tema, por supuesto, no menor es saber que buena parte de las agresiones ocurren dentro de las mismas familias. Y esto tenemos que asumirlo como sociedad. Y esto es un desafío, es una interpelación muy dolorosa, porque sí, los agresores y las agresoras es ese tío que queremos, es ese abuelo, es ese padre. Cuando un padre o una madre abusan, nosotros decimos que dejan de serlo, por eso pasamos a llamarlo progenitor o progenitora. Pero claro que están en nuestros entornos, son personas con las que tenemos vínculos de cercanía, de confianza, de cariño, y esto hay que saberlo, porque ahí hay que empezar a romper complicidades. Ahí tenemos que jugarnos de verdad por la protección en nuestros entornos de las niñas, niños y adolescentes, a pesar de nuestra comodidad adulta de decir no, sigamos como si nada hubiera pasado, hay que preservar la unidad de la familia por encima del dolor de las infancias. Esto es algo que hay que cambiarlo de manera urgente, y también allí están en nuestras familias las y los sobrevivientes, adultas y adultos, que realmente han sufrido que sus familias hayan seguido siendo cómplices de sus agresores y que, como decimos una y otra vez, quienes pasaron a ser las locas o los locos fueron las víctimas. Por eso nosotros muchas veces decimos, familia no es sinónimo de parentesco. La familiaridad no va de la mano de lo genético, de lo sanguíneo. Muchas veces la familiaridad es algo que se construye y que se elige, porque la familiaridad implica amor, cuidado, respeto, protección, ausencia de violencias. Empatía.
y tantas veces eso no tiene nada que ver con los lugares de parentesco en los que nos tocó crecer. Está muy romantizada la familia. Absolutamente. Y siempre por encima de eso tiene que estar la infancia, sus derechos, su cuidado. Y por eso nosotros como sueño colectivo decimos la familiaridad tendría que ser de la comunidad en su conjunto. La familia de la infancia debería ser su comunidad, toda su comunidad, ¿no? Qué distinto sería el mundo, nuestra sociedad, si realmente la comunidad en general asumiera desde cada uno de sus lugares y roles esa amorosa obligación de la empatía y del cuidado de la infancia. Digo, ¿qué Qué, mundo tan distinto qué tendría? importante lo que estás diciendo. Y lleno de razón. Así que a eso invitamos, a eso es una tarea que tenemos todos y todas, ¿no? Sí, y yo lo que quería agregar es que siempre hay tiempo de reparar. Ujú. Eso nos parece muy importante. Como adulto o adulta uno puede haberse equivocado, puede haber no escuchado, puede haber venido mi amiga, mi prima, mi papá, a decirme algo de su infancia y en ese momento no supe reaccionar, no supe, eh, porque, porque desconocía el tema, porque me pareció que me apabullaba, puedo ir hasta años después a decir, mira, yo en ese momento no te pude escuchar, ahora aprendí, ahora puedo. Ujú. Siempre se puede reparar y otra cosa es que siempre se puede averiguar. Los adultos y adultas tenemos la posibilidad de buscar en redes, buscar amigos, ir a diferentes ámbitos, ir a oficinas públicas, a preguntar, a pedir ayuda. Ujú. Eso es re importante, romper con el aislamiento y con el que quizás no sé bien qué hacer. Bueno, se puede averiguar, uno se puede tomar el tiempo de averiguar y ver. Y la otra cosa también muy importante con respecto a los niños, niñas que uno ve, es que a veces no le podemos cambiar toda la vida a un niño, niña o adolescente, pero sí podemos darle ese gesto de amor que le marque que es valioso, Ujú. que le marque que nos preocupamos por él o por ella, que nos preocupa, o sea, salir a intervenir en la vida de los niños y niñas, no esto de que quizás veo, no sé, una situación violenta en la calle y hago como que no lo vi, o veo un chico alcoholizándose en la esquina de mi vereda tirado y hago como que no lo vi. Quizás la intervención, el hablar, el acercarme, una palabra de amor puede cambiar la sensibilidad de una persona y es a veces que muchas veces uno no tenía em, amor propio o no se sentía amado o querido, no te sentías visto por nadie. Quizás alguien que pasa por la calle te dice algo lindo y a vos te cambió eso y te da la posibilidad de. Boris Cyrulnik, especialista en trauma, dice que cualquier gesto en el herido puede servir para ser un peldaño para subir y Ujú. poder salir de la situación o caerte al. Entonces, pensar eso, que podemos ser un peldaño, un gesto mínimo puede cambiar la vida y puede ayudar. O sea que no ahorremos gestos, tengamos todos los gestos de amor que podamos con todos los niños, niñas y adolescentes y con todas las personas que se nos cruzan, que seguramente estamos haciendo algo bueno. Estoy seguro que en los comentarios va a haber mucha gente, porque esto no es porque no tiene por qué avergonzarnos hablar de este tipo de cosas, que mucha gente en los comentarios va a comentar qué le pasó, ¿no? Pero a mí me gustaría que le dieran un mensaje a esas personas que han vivido un abuso y lamentablemente a esas personas que a lo mejor ven el episodio, que probablemente a lo mejor en un futuro puedan ser abusadas. ¿Qué mensaje le darían? Bueno, uno con mucha alegría que no están solas ni solos. Somos millones en todo el mundo y en las últimas décadas en todo el mundo cada vez más sobrevivientes salimos a encontrarnos, a construir redes de solidaridad, de empatía, y estamos haciendo un aporte que, entre otras cosas, ha marcado un antes y un después en la historia de la violencia sexual contra la infancia. Hay un tabú histórico que lo hemos logrado empezar a romper con nuestros testimonios, con nuestras historias, con nuestras luchas, yendo hacia nuestra opinión pública. Hay algo ahí, hay un antes y un después que ya no tiene vuelta atrás. Y lo estamos construyendo entre sobrevivientes de todo el mundo. Y en ese sentido, en reforzar esto de que no está sola ni solo cualquiera que nos vea, nos escuche, entre otras cosas, en nuestra organización en particular, en Adultos por los Derechos de la Infancia, todos los sábados del año, de manera virtual y anónima, a las 12 horas de Ciudad de México, pueden participar de nuestra reunión, como de hecho hace años lo hacen mexicanas y mexicanos de muy diversos lugares. Todos los sábados, 12 horas de Ciudad de México, ahí está nuestro espacio de reunión. Anónimo, empático, solidario, respetuoso, para sobrevivientes, para quienes acompañan a niñas y niños víctimas,
para quienes acompañan a otros sobrevivientes porque son pareja, porque son amigas o amigos, porque son familiares, porque comparten trabajo o estudio. Todas y todos tenemos ese lugar desde hace 14 años sin interrupción alguna, todos los sábados a las 12 horas de Ciudad de México. Así que con mucha esperanza a cualquiera que vea este programa cuando empiece su propio camino luego en las redes sociales, porque lo que nos pasa en este camino también es que cada nota empieza con su vida propia y su camino a partir de que se publica. Ujú. Y por cada nota siempre hay personas que a veces años después se contactan y se comunican. Y también que sepan no solo esto del grupo de pares que los está esperando todos los sábados a las 12 horas de Ciudad de México, sino que al entrar en contacto con Adultos por los Derechos de la Infancia, también se está entrando en contacto con toda una gran red de sobrevivientes de aquí de México, de organizaciones de distintas partes del mundo. Realmente cambia la suerte de la víctima, del protector, de la protectora y por supuesto la suerte de esas niños o niñas a los que estamos obligados a defender cuando entramos en contacto con redes, con organizaciones, con trabajos que venimos haciendo hace años. No es para nada lo mismo. Hay un cambio realmente muy importante en el dejar de estar solos y solas. ¿Algo que quieran agregar? No, muchísimas gracias. Y como siempre decimos que ojalá entre todos y todas podamos cambiar la suerte de la infancia. Y nosotros estamos seguros que con esa invitación la vida es mucho más linda. O sea, ¿qué cosa más linda puede tener la vida que entre todos y todas preocuparnos y ocuparnos de que los niños y niñas de nuestra comunidad se críen felices y libres de violencia? Es un objetivo espectacular. Así que bueno, eso también, ¿no? Es una invitación. La gente, ¿cómo los puede seguir? ¿Dónde los puede contactar? Hágale la invitación para noviembre, ¿va? En la FIL. Uy, en noviembre estaremos de nuevo aquí en Guadalajara, en la FIL, en este caso compartiendo el libro Somos Sobrevivientes, Crónicas de Abuso Sexual en la Infancia, donde 8 de los más notables escritores y escritoras de la Argentina actual, como Claudia Piñeiro, Dolores Reyes, Gabriela Cabezón Cámara, Sergio Holguín, entre otros y otras, cuentan 8 historias de quienes integramos Adultos por los Derechos de la Infancia y la historia de nuestro grupo de pares. Recomendamos mucho, por ejemplo, el prólogo del libro, donde uno de los escritores, Fabián Martínez Sicardi, cuenta lo que vivió en nuestra reunión de pares como traductor de un grupo de sobrevivientes de abuso de Estados Unidos que habían venido a la Argentina a hacer actividades de visibilización pública con nosotros y nosotras, en este caso centrados en el abuso eclesiástico, y vinieron a nuestra reunión de pares y necesitaban un intérprete. El intérprete que trajeron resultó ser un gran escritor, Fabián Martínez Sicardi, y él en el prólogo cuenta lo maravillosa que fue su vivencia en nuestra reunión de pares y cómo esa vivencia lo interpeló, lo conmovió, lo desafió de tal manera que él sintió la necesidad de tener que escribir un libro. Y es él el que va a buscar a los otros escritores y escritoras notables y así nace este proyecto colectivo que Somos Sobrevivientes, libro que editó Alfaguara para Penguin Random House. Y otro detalle más del libro, por eso es un muy buen símbolo de nuestro grupo y de nuestro grupo de pares. En este libro está la historia desde un niño víctima en el sur de la Argentina, en la Patagonia, que fue protegido por su papá ante una progenitora agresora que terminó siendo juzgada y condenada por el Poder Judicial, a la historia de Vera, compañera de más de 80 años que falleció el año pasado y que pasó a ser un símbolo de nuestro grupo, porque Vera, como tantos y tantas, una vez nos vio y nos escuchó en los medios de comunicación, teniendo ya más de 80 años, y ella sintió en ese momento que podía conectar y podía empezar a ponerle palabras a los abusos que había sufrido siendo niña por parte de su progenitor. Y dio el paso de acercarse a nuestro grupo de pares. Y Vera, a partir de ese momento y hasta que falleció el año pasado, pasó a ser una compañera guía, un faro para todos nosotros y nosotras, porque Vera nos trajo toda una gran sabiduría que había ido forjando en una vida de mucho sufrimiento. Vera venía con muchas experiencias en grupos de pares de adicciones, por ejemplo, y toda esa gran experiencia, todo ese conocimiento que ella fue forjando desde el dolor, lo volcó durante años en nuestro grupo de pares. Y Vera además hizo pública su historia y al hacerla pública se dio cuenta cómo su historia le servía a muchísimas personas, especialmente a los jóvenes. Y entonces
algo que logramos con Vera antes de que falleciera, de todo esto hay muchas notas periodísticas, logramos que el Estado argentino hiciera una ceremonia donde la recibió a Vera, recibió el testimonio de lo que ella había sufrido en su infancia y el Estado argentino le pidió disculpas por no haber sabido generar las condiciones para que esa niña que ella fue hubiera podido expresar todo esto y hubiera podido tener la ayuda que tenía que tener. Y además como un símbolo de sus obligaciones para con la infancia de hoy, con la del presente. Y esa ceremonia fue muy reparatoria para Vera, ella la pudo vivir antes de fallecer. Así que con este símbolo de que nunca es tarde, de que nunca es tarde para reparar, de que nunca es tarde para encontrar una transformación positiva ante el dolor del que fuimos víctimas, todo eso que encarna Vera está allí en este libro Somos Sobrevivientes, que con mucha alegría estaremos aquí de nuevo compartiendo con la comunidad jalisciense en particular, en esta perla tapatía, en la FIL, nada menos, en noviembre, donde vamos a estar muchos días haciendo muchas actividades como en la comunidad, como las estuvimos haciendo en estas 2 semanas. Así que es otra vez mucho lo que esperamos seguir construyendo y compartiendo con toda la comunidad de Guadalajara en el mes de noviembre. Y le paso a Silvia la palabra para que les comparta cómo nos pueden encontrar en las redes sociales. Bueno, buscándonos como Adultos por los Derechos de la Infancia, adultos con X en lugar de la O. Está la página web, que es www.adultosporlosderechosdeleinfancia.com. Está el Instagram, que es Adultos por la Infancia. El teléfono también, 54 es más 54911, porque somos de Argentina, 54911 6972 9541. En ese WhatsApp se comunican directamente con Sebastián, acá con la asociación, y ahí también se pueden, para pedir el link para participar al grupo de pares o para conversar o lo que sea, estamos absolutamente disponibles. Sí, si los datos de contacto pudieran aparecer publicados con la nota, Sí, bienvenidos. claro que sí. Todos los días del año, desde hace 14 años, estamos recibiendo, como nos gusta decir, a nuevas compañeras y compañeros de muy diversos lugares del mundo. Pues muchas felicidades por su gran labor. Gracias por venir Gracias a a México. Y amigos, ayúdenos a compartir este episodio. Normalmente siempre se los pido, pero este es un episodio muy especial. Comparte para que más personas tengan acceso a esta información de tanto valor y nos vemos en el siguiente episodio de la Red del Podcast.